Creo que ya estamos. Sí. Bueno, voy a comer tanto la cámara. Sean bienvenidos a nuestra penúltima sesión del bloque de comunicación. Vamos a ir cerrando lo que es el tema de oratoria. Esta sesión va a ser también un poco rápida, no vamos a tardar mucho, pero es importante porque vamos a hablar un poco ya del orden de los elementos que hemos visto. Si se acuerdan, hablamos de la oratoria, de su utilidad en la primera sesión, que fue la introducción de oratoria. De ahí, en la segunda sesión de oratoria, hablamos de los tipos de discurso que hay, que si se acuerdan son etos, patos y logos. Que bueno, recapitulando, etos se refiere al discurso que apela a la relación entre el espectador y el locutor. Patos apela a empatizar con el público, con los sentimientos del público, hacer que ellos empaticen también contigo, de alguna manera. Y Logos habla del uso de información, argumentos, información confiable, que no tiene que ver mucho con los sentimientos de la audiencia, sino con la confiabilidad quizá que puedan sentir por lo que estás diciendo, por los datos que estás diciendo. Ahora bien, les había dado como una pequeña, un pequeño adelanto de lo que es una parte importante del discurso que lo llamamos gancho, que es esa frase, ese dato, esa pregunta que cuestiona y llama la atención del espectador, porque si recordamos, la oratoria no es simplemente hablar un discurso que te aprendiste, no, es realmente tener una interacción entre el público y tú. Un buen orador es el que logra convencer de una idea a su público. Es imposible que, o sea, todo lo que diga se le quede, pero la idea principal es muy importante transmitirla. Eh, Vamos a hablar un poco más de estas partes y de su utilidad. Vamos a apoyarnos también del módulo que hay en Canvas. ¿Por qué? Porque me parece que está bastante bien ordenado. Entonces vamos a proceder a compartir pantalla. Es acá, vale. Después que se tendría que estar. A ver, creo que hay. Sí. A ver, permítanme. Vale, ya estamos aquí. Vamos a ir al tema. Ok. Aquí algunos conceptos que hemos visto. Perdón, si me agarro la cara es que quiero estornudar. Creo que ya no. Perdón. Aquí algunos conceptos que hemos visto los van a nombrar de otra manera, pero vamos a aprovechar para saber que también se llaman de esta forma. Ok. Aquí nos dice secuencia motivadora. ¿Por qué? Porque un discurso, aparte del contenido, que de lo que vas a decir y de la idea, también es importante la interacción humana que se tiene. Vamos a empezar. Tu discurso persuasivo parte de una pregunta detonadora. Por ejemplo, ¿por qué debemos seguir estudiando? La respuesta a la pregunta es tu tesis o postura o defender. Una vez definido lo anterior, puedes comenzar a estructurar tus argumentos. Ok. Esto de pregunta detonadora no es más que un gancho. A mí me gusta llamarlo gancho porque pregunta detonadora te condiciona a que solo puede ser una pregunta, cuando no es necesariamente esto. Muchas veces puede ser un dato de, en México, hablando ¿cómo se llama? De la educación. En México es un dato inventado. 6 de cada 10 personas reciben educación hasta nivel preparatorio de manera satisfactoria. Eso es un dato muy importante porque estás dando un hecho de que no todas las personas tienen acceso a educación bien hasta cierto nivel. Y de ahí ya puedes partir diciendo, no, y pues esto está mal o esto es debido a esto. ¿Qué podemos hacer? Pero no es una pregunta en sí, estás dando un dato. También puedes iniciar con quizá una anécdota personal de,
cuando era chico, bueno, cuando estaba entre secundaria y preparatoria, me decidí a si seguir estudiando o no, pero gracias a un profesor que se llamaba tal, tal y tal, decidí seguir estudiando. Esto también es un gancho y también incita al espectador a ponerte atención porque es una... Las personas al final de cuentas nos gustan mucho las historias. ¿Cómo podemos decirlo? Nos apela más a las emociones esa parte. Vamos a seguir leyendo. Ay, permítame. Es que creo que vos también. Ya, una disculpa, es que me enfermé de gripa, entonces, pues eso. Bueno, sí. Vale. Vamos a seguir leyendo. La secuencia motivadora es un patrón de organización que combina un esquema de problema-solución con tareas específicas para motivar a la audiencia que tome acción. Esta estructura consta de 5 pasos. Llamada de atención. ¿Qué es esto? Básicamente, a partir de una anécdota, de una pregunta, de algún dato importante, captas la atención del público. No la vas a captar durante toda tu presentación, pero por al menos al principio ya te estás seguro de que te están prestando atención. Mantenerla es de lo que vamos a encargarnos con las demás partes. Vamos a leer. Es el gancho que atrapará la atención de tu audiencia. Puede ser una cita o frase famosa, refrán o dicho popular, pregunta atractiva o interesante, chiste incluso, si es cierto, puede ser un chiste. Depende del tema. Podemos hacer chistes quizá en temas que no son tan formales, tan emocionalmente, pues que apelan a otro tipo de emociones que no es la risa o que son temas un poco más serios, quizá no podemos hacerlo, pero en un tema que sí lo amerite, sí podemos hacerlo. Objeto, anécdota breve, definición de un término. Debe ser atractiva y relacionada al tema del discurso. Ahora bien, como ya se los comenté en la sesión pasada, un buen discurso no es de atiborrar este tipo de recursos y aprovecharlos a más no poder, no. Es de aprovecharlos correctamente. Un buen gancho no es aquel que es así una explosión y no, no, no. Un buen gancho es el que asertivamente logra llamar la atención de tu público. Un buen gancho puede ser incluso algo tranquilo, puede ser un poema, puede ser un refrán, puede ser algo muy pequeño. Realmente un gancho solo no debería ser que aplaudas en la cara de alguien, debería ser que gentilmente llame su atención. Eso yo creo que sería un buen gancho. Vamos con el siguiente punto. Necesidad o problema. Debe explicar cuál es la situación actual del tema y por qué es un problema. Puedes presentar estadísticas, datos duros que tengan fuentes confiables. Ok. ¿Por qué es importante esto? Vale. En primer lugar, porque si no, ¿cómo la audiencia va a saber de qué estás hablando? Ok, ya diste tu gancho y tienes la atención. Ahora, la audiencia se va a interesar de qué vas a hablar. Si yo digo que, tipo, 6 de cada 10 personas no tienen una buena educación, ajá, dije ese dato, pero ¿a dónde voy? Ah, bueno, digo, no. Pues entonces en México podemos hablar que este tema es muy importante, ya que esto ocasiona, y ya podemos lanzar datos más duros, como ejemplo, que 7 de cada 10 personas no estén seguros del trabajo que tienen, por ejemplo. Esos son datos que yo estoy inventando, claramente. Pero a partir de eso es cuando empezamos a construir a dónde vamos. El problema es de qué vamos a atacar. Es importante ser específico, porque si no lo somos, estaríamos cayendo en un discurso quizá un poco moral, que no es malo,
pero hoy en día los discursos tienen que ser muy asertivos, tenemos que atacar un problema en específico, o si estamos agarrando un problema muy grande, decir, ok, tenemos este problema grande, pero vamos a empezar con esto, empezar, que es con eso que vamos a partir de atacar un problema más chico. Y no es malo, ¿eh? No es malo atacar un problema chico para después uno grande. De hecho, es más asertivo y la audiencia suele tomarlo como algo, o sea, puede interiorizarlo de mejor manera porque no ve la magnitud enorme de un problema tan grande, ve una magnitud que se puede conseguir más cerca. Muchas veces eso pasa con el cambio climático, que es un problema tan grande que le concerta a tantas personas que nosotros, de alguna manera, no sentimos la responsabilidad porque la acción que hagamos individualmente no va a afectar mucho si las demás personas hacen lo mismo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces muchos discursos a favor del cambio climático, digo, o sea, a favor de cambiarlo, de que no ocurra, es que ataquemos problemas chiquitos desde nuestra casa y que a partir de ahí sintamos la satisfacción de hacerlo. Eso es una buena manera, es un problema muy chiquito que ataca un problema grande. Aquí nos habla de algunas fuentes confiables que nosotros ya lo vimos y si se recuerdan son aquellas que vienen de universidades, noticieros, también hay que tener cuidado por lo que hablamos las sesiones pasadas. Por lo regular, los mejores datos van a ser aquellos de documentos que tengan revisiones por varias universidades que estén contrastadas, que no sean opiniones de un solo autor, que sean muchos autores y que podamos construir a partir de ahí más conocimiento. Permítanme. Vale. Ok, punto 3. Satisfacción. ¿Es la solución que propones para la problemática que acabas de plantear? Puede ser concreta, innovadora, pero adecuada y alcanzable para tu audiencia, es decir, que tus compañeros la puedan hacer. Ok, eso es un poco de lo que hablamos. Quizá me adelanté un poco en el punto anterior, pero esto es importante. Es importante causarle a la audiencia que lo que estás diciendo es posible. Porque un discurso que es pesimista no es un discurso, es algo que estás diciendo que no lleva a ningún lado. Y un discurso siempre tiene que llevar a un objetivo, siempre. Porque si no, no lo es, no cae en la categoría de discurso, no vamos a ir a ningún lado. De la misma manera, es importante hacerle sentir a la audiencia, porque de nuevo recordemos que son personas, que lo que le estamos proponiendo es algo real, que no son sueños, que no son cosas que quizá no lo van a ver. Hay algunas cosas que es difícil tratarlas por quizá el tiempo que requieren. Muchas veces propuestas requieren años, años, como los tratados que hay de París, por ejemplo, que son tratados que van para años, no van para unos meses, unos días, son tratados muy importantes en cuestión de tiempo. Pero es importante darles esa gratificación a la audiencia de saber que lo que hacen es importante y que no solo son pequeñas cosas, que no son cosillas que solo los van a satisfacer, pero no van a hacer un cambio real. El cambio, el ejemplo del cambio climático es un muy buen ejemplo, porque muchas veces eso es lo que nos limita a la hora de empezar a plantearnos qué poder hacer. Vamos con el cuarto punto. Visualización. Debes hablar del futuro y comunicar las consecuencias fatales de seguir con el problema o las consecuencias positivas de llevar a cabo tu propuesta de solución. Efectivamente. Porque estos tres puntos hablan ya del problema, solo que estos dos últimos hablan de la solución. Este en particular es importante, no es que los demás no lo sean, pero este es muy importante porque la solución no solo la tenemos que dar, tenemos que explicar por qué la estamos dando, porque esta solución es la más adecuada. Aquí podemos retomar incluso el uso de datos duros,
de cierto tipo de discursos como patos, porque es aquí donde la audiencia entiende por qué es esta solución y por qué no otra. Porque tú como autoridad hablo en cuestión de que tú estás hablando en ese momento, tú estás dando el discurso, propones esa solución y por qué no otra. En esta parte es importante quizá utilizar un poco de discurso de etos porque tienes que hacer que la audiencia confíe en ti, que tú ya evaluaste otro tipo de soluciones y que lo que estás diciendo no es una solución individual, o sea, que no solo lo que tú pensaste es lo correcto, ¿no? Que evaluaste otras cosas. Este punto es quizá uno de los más difíciles a la hora de la oratoria, porque es muy fácil decir la solución, muy fácil hacer que te hagan caso en primer lugar, escribir el problema, pero a la hora de que las personas entiendan el impacto de no seguir, de seguir con el problema o de aplicar la solución, pues es importante. Algo que se puede hacer, pero que muchas veces no se da, es poner ejemplos de cosas que ocurrieron. Por ejemplo, en sistemas educativos se habla mucho de que en otros países, por ejemplo, de Países Bajos, se utilizan sistemas educativos diferentes en donde han tenido muy buenos resultados y que por eso se buscan implementar en otros países. Sin embargo, ese tipo de cosas en que esto ya fue aplicado y tuvo buenos resultados, no siempre ocurre porque muchas veces son soluciones que buscan atacar problemas que no han sido atacados. Esa es, creo que, la parte más importante y que requiere quizá un poco más de creatividad a la hora de proponer. Y no es sencillo, créanme, no es sencillo. Quizá lo demás es redactar y aprendértelo, pero en este punto es detenerte a observar, respirar y ver cómo está reaccionando la audiencia a lo que estás diciendo. De nuevo, la oratoria no se trata de solo ir a escupir lo que saben, y perdón por ocupar ese término, pero sí, no solo se trata de ir y presentar lo que investigaste, no, se trata de ir a convencer, de persuadir, y la mejor manera de persuadir es ver cómo están reaccionando los demás, porque no es algo que se debe tomar a la ligera. El tener una interacción con otra persona es difícil ya de base, pero tener con muchas personas puedes usarlo a tu favor al decir, al hacer preguntas retóricas de, ¿debemos seguir permitiendo esto? Esa simple pregunta ya hace que muchas personas sepas la opinión de muchas personas y no solo asumas que ellos te están poniendo atención. Aquí no hay reglas en la oratoria, hay estructuras que en este caso es importante seguir porque le dan coherencia a lo que decimos. Sin embargo, si no logramos ser flexibles a la hora de hablar, vamos a sonar como un libreto. Y creo que eso es lo peor que puede pasar a la hora de realizar un discurso en oratoria. Vamos con el último punto. Apelación a la acción. Es el cierre de tu discurso cuando haces un llamado a la audiencia a realizar las acciones correctas, que apoya la solución del problema. Un cierre fuerte con palabras contundentes y memorables. Hace que la audiencia se quede pensando en lo que has dicho. Ok. Esto, de este punto, ya se los había hablado en las sesiones anteriores. Que, ajá, ya dije todo lo que dije, ya dije todo en mi discurso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues lo más común en un discurso es precisamente decir, y ahora que ya sabemos esto, podemos salir a las calles, permítanme.
Listo, una disculpa. Ok. Esto es lo que ya nos habíamos visto, que un discurso siempre tiene que terminar con un llamado a la acción. ¿Por qué? Porque si no, el discurso que dijiste no tuvo un curso. Digo, o sea, me refiero a un curso, me refiero a una dirección, perdón. Esta parte podría funcionar como manera de conclusión, pero sí es importante tener hincapié en qué acciones debemos hacer, qué decisiones tenemos que tomar y qué cosas debemos empezar a cuestionarnos. Este es el verdadero fin de un discurso, llegar a persuadir a una persona. Como que siempre tenemos en la mente que persuadir es algo como manipular, pero no es cierto. Persuadir es con las palabras que estás haciendo, es convencer a las personas de lo que estás hablando, de la importancia del tema y de el impacto que puede tener una solución que tú propusiste. Bueno, esto sería el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente fue un tema bastante corto, pero bastante importante, creo yo. Nos veremos la siguiente clase, que es la despedida, que va a ser muy cortita, probablemente unos 5 minutitos, pero es importante para decir que vamos a empezar el siguiente bloque. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y voy a parar la oración. Muchas gracias.